Hola gente linda, pues acá de nuevo, esta vez para presentarte un libro en su tiempo muy popular, que detallaba paso a paso todo el camino que conllevó a una revolución militar, ¿no?, en el Perú, tal vez una de las más particulares revoluciones militares que haya dado esta patria que un día fue de los incas. Y digo esto porque hablar de la figura de Velasco estaría incompleta sin estudiar a fondo lo que fue la idea política en sí, ¿no? Y para esto uno tiene que leer sí o sí este libro, ¿no?, que es el Plan Inca, Objetivo Revolución Peruana. Y digo esto porque en ese año del 69, tras el golpe de Estado de Velasco, se inició una etapa del Perú que, digamos, fue un shock importante, una cachetada de realismo sobre todo a las élites gobernantes del Perú, de todos la época republicana. Un golpe dado de los tantos militares, pero este conllevó no solo digamos, a patear el tablero, sino un verdadero cambio social, llámese la reforma agraria, y dado por los militares, los que siempre han sido el arma justamente de la oligarquía, de la burguesía, de los mandamases del Perú, justamente para reprimir las protestas del pueblo o las rebeliones justas que se acontecían por la explotación constante, e incluso llegando a las exacciones brutales, masacres en toda la época republicana del Perú. Y esto aconteció justamente por la desidia y la falta de carácter de un gobierno débil, de un gobierno que entró diciendo voy a hacer la reforma agraria, pero nunca la hicieron. O si quisieron hacerlo, querían hacerlo, digamos, de arriba para abajo y no de abajo para arriba, como debería acontecer. Esto es el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el primer gobierno, estamos hablando. Este hombre que nos entró como una especie de líder social que iba a hacer la reforma agraria, ni bien entró al poder, parece que se olvidó, porque por las mismas presiones constantes de los mismos hacendados y gamonales, y sobre todo también por el constante boicot de un partido que se hace llamar del pueblo, un partido que, adivinen, se llama el APRA. Sí, el APRA en el Congreso en el tiempo tenía una buena cantidad de congresistas, y lo que siempre ellos se negaron a una reforma agraria justamente que convenía a todo el pueblo, ¿no? El APRA, el partido del pueblo, se convirtió justamente en el enemigo de esa reforma agraria en ese entonces. Y también Belaúnde, que era más como un aristócrata de vieja calaña, por ahí también un poco que también le daba peros y atrasos a una reforma justa, y es ahí donde la figura de Velasco crecería con la figura de otros militares, ¿no? Y pues acá en este libro cuenta los pasos cómo fue la rebelión, ¿no? Cuando Velasco ya estaba como general del ejército y dijo, ¿sabes qué? Es ahora o nunca, ¿no? Le hizo ese golpe, ¿no? Y aparte también con el escándalo de la Petroleum Oil Company, en nuestro petróleo de Talara, o en la refinería de Talara, ¿no? En ese tiempo, bueno, pues los gringos también tenían una especie de monopolio que extraía prácticamente nuestro petróleo a precio huevo, y eso hizo pues que justamente el gobierno de Velasco expropiara, ¿no? Acá se dan justamente este punto, ¿no?, importante, ¿no? Como justamente la nacionalización del petróleo 1 y la reforma agraria 2, como dos pilares importantes para dar este importante golpe de Estado que removió los cimientos del Perú. Y digo esto porque se aconteció en una época de guerrillas. En los 60s hubo unas guerrillas que se alzaron en armas tanto en el sur del Perú, de Madre de Dios, y en las selvas de Cusco y Ayacucho. Y Velasco, que fue un militar,
se encargó de reprimirlas, pero este dijo, ¿sabe qué? Si no hacemos una reforma agraria, esto se viene una verdadera y cruenta guerra civil. Así que mucha gente que odia a Velasco, sobre todo los terratenientes gamonales y pitucos, deberían estar agradecidos, deberían hacerle una estatua a Velasco, porque si estudiaran a fondo la revolución china, la revolución rusa, lo que aconteció en esos tiempos contra los terratenientes explotadores de los campesinos fue algo brutal. Algo así se iba a vivir en Perú. Increíble, ¿no? Pero Velasco fue como una especie de válvula, ¿no? Que toda esa presión la disipó mediante una reforma agraria que, si bien pueden criticarlo como en la medida económica o en la medida técnica fallida, en el ámbito social fue la reivindicación del campesino, el ser más explotado, y que justamente es la columna vertebral de este país, porque sin campo, ¿cómo carajos, de qué comemos? ¿No? ¿Y de dónde sale nuestra comida? Pues, gente, es ahí donde, pues, para enterarte más de Velasco, tienes que leer este libro así, El Plan Inca, la Revolución Peruana, papá, porque sí o sí esa revolución tenía que darse. Y no es que yo sea hincha de Velasco, sino que yo lo veo al Chino Velasco como una figura importante, alguien que de veras con el tiempo tal vez su figura se engrandezca un poco más, ya que de veras fue alguien que hizo la revolución de justamente de un ente del Estado, el ejército peruano, que justamente se encargaba de reprimir siempre al pueblo en general. Y esto viene, bueno, más como crítica. Yo digo esto porque a través de la historia de Latinoamérica, nuestros países, los ejércitos de cada respectivo país se han encargado de reprimir a sus pueblos con sangre y ferocidad, ¿no? Y en el Perú, pues esto también se dio con saña, ¿no? Mucha saña. Esta es la historia de nuestros países, ¿no? Castigados justamente, ¿no?, por las exageraciones de las propias oligarquías. Y pues, ¿será nuestra Edad Media que estamos pagando por nuestras independencias? ¿O será la oportunidad de salir adelante? No sé, el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, este libro es muy importante para entender este proceso, ¿no?, que se dio, ¿no? Y no como te cuentan los gilazos de Willax o cualquier tiktoker, ¿no? Que no, que me quitaron mi hacienda, me quitaron mi hacienda. Pero esa hacienda venía con esclavos, ¿no? Esclavos que eran peruanos como tú, como yo, que pues sin esa reforma muchos hoy en día seguirían viviendo así, ¿no?, explotados, ¿no? Y por eso la figura de Velasco es muy querida, ¿no? Por eso pues este libro es para entenderlo. El Plan Inca, Objetivo Revolución Peruana, de Augusto Zimmermann Zavala, que fue un intelectual. Si bien pues, te rompo el apellido, tal vez, pero sí, el hombre fue también perteneció a la cúpula de ese gobierno, ¿no? Fue difusor importante, ¿no? Y gente, pues, ya llega hasta aquí, pues, el Plan Inca, Revolución Peruana, de Augusto Zimmermann, mi recomendación, que lo leas sí o sí. Y gente, pues, hasta más videos, nos vemos pronto, hablamos.